¡Qué puto miedo, tú! Y cierra rápido. Vámonos. ¡Qué miedo! Mira. Mira dónde están, mira dónde estaban, chaval. A veces el peligro se disfraza de belleza. Somos Marco y Sara, y esta es la historia de cómo pasamos de la seguridad al peligro en cuestión de minutos. Nos encontramos en el Waterfront, uno de los centros comerciales más lujosos de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, para ir a comprar una nueva cámara después de haber perdido la nuestra en el mar. A la verdad, ya a nada que damos 2 pasos podemos encontrarnos a un guiri. Este es Alberto, nuestro amigo y guía en Sudáfrica, famoso por no sentir miedo jamás. Llevo el móvil en los huevos y la tarjeta de grito también. Totalmente quemado, Con la camiseta del Getafe. con el cuello absolutamente rojo, más rubio que un limón. Y aquí, como se cruza lo loco, pues a ello que vamos. Ahora estamos entrando a un centro comercial que podría ser la vaguada. Total, que compramos la cámara y a pesar de tener 500 eurazos menos en nuestro bolsillo, intentábamos ver las cosas de manera positiva. Me ha dolido en el corazón, ya está hecho, pero bueno, para olvidar las penas nos vamos a tomar una cervecita, aquí los 3, y a disfrutar de la vida. Ahora estamos grabando con la GoPro. Ya está, alegría a la vez que pena. Ya sabéis, chavales, si queréis aprender a hacer surf, nunca vayáis con él, y menos si lleváis una cámara. Parecía que la suerte nos sonreía cuando caminando por el centro comercial nos encontramos a estas simpáticas focas descansando bajo la sombra y que se parecían mucho a Sara. Están como Sara cuando se echa la siesta. Esa es Sara, esa es Sara. O es Rek, o Hagrid, o la Morsa, o algo de eso. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que Sara es más Hagrid, es Rek o la foca esta? ¿Vosotros qué pensáis más? ¿Que Sara es Rek o Hagrid? Así lo dejas, o la foca, has dicho. Ver los barcos que iban a Robin Island nos hizo recordar por un momento el complicado país en el que estamos. Estos barcos van a Robin Island. Robin Island es la isla donde estuvo encarcelado Nelson Mandela. Si vas allí a verla, bueno, como no vamos a ir, os lo voy a contar. La celda era de 2 pasos, de 2 por 2 metros. Él decía que nunca se ha sentido tan libre como en la cárcel. ¿Por qué? Porque la libertad está aquí. Contratado. Aunque en ese momento ni por asomo nos imaginábamos lo que pasaría después. Para de grabar. Sí, para ver. Por un momento tuve miedo de perder a Marco, ya que él había descubierto aquel día su verdadera vocación, tocar los timbales. Sin embargo, yo abandoné mi vocación bajo la promesa de ir a ver una de las puestas de sol más alucinantes del mundo. Un viento de locos. Ahí tenemos el Table Mountain y ahora estamos corriendo por aquí para llegar a ver la puesta del sol, que vamos súper justos. Nos estamos metiendo por aquí. Subir a la cima de la montaña fue duro, pero la recompensa fue grande, una de las imágenes más bonitas vistas por nuestros ojos. Era el momento de tomar un refrigerio bien merecido. Estas son las cervezas que hemos comprado aquí, que la prelatas principal son los dientes de Sara. Y mira el tamaño, sea el tamaño de la birra. Patatas Simba con sabor a filete ahumado. La cosa se empieza a poner rara cuando aparece este policía. Sabíamos que al caer la noche Ciudad del Cabo se vuelve peligroso. Sabíamos que es un país con una tasa de homicidios altísima, pero a veces, cuando estás de viaje y estás viviendo un momento tan bonito, se te olvida todo eso. Y eso es lo que nos pasó a nosotros cuando cayó la noche en Signal Hill. Nos ha pasado una situación, estábamos en el mirador tan tranquilos y de golpe se nos ha acercado un policía que nos ha dicho que nos teníamos que ir. Justo cuando ya se ha ido la luz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? ¿Eh? Espera un Paro de grabar. En un momento nos vemos acorralados por 2 coches que actúan de manera extraña, con la cámara nueva en la mochila y una clara sensación de que algo no va bien. Estamos en una situación, ni siquiera llevo la linterna, porque estamos andando súper despacio, parándonos cada 2 por 3, porque hay 2 tíos que se han bajado de un coche. 2 personas se bajan de un coche delante nuestro, caminando excesivamente despacio para reducir la distancia que les separa de nosotros. Los minutos parecen horas y por más que caminamos no llegamos al coche. De repente perdemos de vista a los 2 hombres sabiendo que se han escondido para pillarnos por sorpresa. Solo pensamos en llegar vivos al coche y aceptamos que nos va a tocar darles todas nuestras cosas. De pronto, nos giramos y vemos a 3 hombres justo detrás nuestra. ¡Qué puto
puto miedo, tú. Y cierra rápido. Cierra rápido y vámonos. Esto no, tú. Qué miedo, tú. Qué miedo. Vamos, yo no he pasado tanto miedo en mi vida, ¿eh? Yo he estado cagado también, ¿eh? No se veía nada. Los dos tíos que iban por delante, cada 2 por 3 se paraban. Se han escondido, está clarísimo. Se han escondido porque han desaparecido. Nos hemos juntado con 3 chicos. ¿De dónde eran? Aquí, Bueno, tres chicos de aquí que vivían aquí en Cape Town, en el centro. Al ver que éramos 6, ya iban como pensándoselo más, parándose y demás. Y nos han dicho, los chicos estos, nos hemos preguntado, pero a ver, ¿es tan peligroso como dicen tal? Y nos decían que sí, que es muy peligroso, que tienen pistolas, que tienen cuchillos. Y le decía a Sara, ¿pero vosotros no estáis asustados? Y dice, no estamos asustados porque ya lo hemos vivido más veces. Es que ellos me han dicho que ellos no se asustan porque ya lo saben y saben cómo actuar, y le he dicho, pero ¿y cómo actuáis? Y dice, dándole absolutamente todo lo que tenemos. He dicho yo, pero ¿y si no tienes nada? Y me han dicho, pues si no tienes nada, te desnudan entero y te dejan ahí con... Imaginaos la situación cuando vamos con la puñetera cámara, la GoPro recién comprada, ¿sabes? después de haberla perdido, llevamos la cartera, el pasaporte, todo. Aquí tenemos al guía turístico, aquí que están más a gusto que en brazos. Llevo el móvil en los huevos y la tarjeta de grito también. Claro, pero es que yo llevo bañador y no llevo calzoncillos. Mira. Como que no te lo sacan de ahí, tío. Bueno, hemos sobrevivido y nos volvemos a casa. Si sobrevivimos al viaje de vuelta, que ahora conducir por la noche es otra aventura. Joder, mira dónde están, mira dónde estaban, chaval. Desde el coche pudimos ver cómo los asaltantes salían de los matorrales. Por suerte ese día nos salvamos y salvamos la cámara. Dale a like y suscríbete para ayudarnos a continuar este viaje. En el siguiente capítulo acabamos metidos en un buen lío. Cocinamos tortilla de patata para 50 personas en Ciudad del Cabo. Y el resultado, bueno, entra en el vídeo para verlo.